Estoy luchando por procesar lo mal que lo arruiné todo, y honestamente, no sé cómo arreglar mi relación. Siento que estoy a punto de perder algo verdaderamente especial, y estoy aterrorizada. Me llamo Daisy. Tengo 29 años, y mi esposo, Philip, tiene la misma edad. Llevamos casados unos 3 años, pero en realidad hemos estado juntos desde la secundaria. Sí, somos una de esas parejas, novios desde la secundaria y todo eso. Philip siempre me ha puesto en primer lugar. Es un compañero increíble, del tipo que parece demasiado bueno para ser verdad. Es considerado romántico y siempre está ahí para mí, sin importar qué, ya sea algo pequeño o algo serio. Él es la primera persona a la que recurro. Y la verdad es que nunca ha sido egoísta. Nunca se queja, nunca duda en dejarlo todo si lo necesito, y siempre hace un esfuerzo extra para hacerme feliz. Me cuida de maneras que ni siquiera sabía que necesitaba hasta que llegó a mi vida. Sé que suena cliché, pero no estoy exagerando cuando digo que es una de las mejores cosas que me han pasado. Y sin embargo, la dolorosa verdad es que nunca lo aprecié lo suficiente. Siempre he sabido lo afortunada que soy de tener a Philip. Es el tipo de pareja que la mayoría de la gente pasa toda la vida buscando. Amable, cariñoso, considerado y alguien que no solo dice que me ama, sino que lo demuestra en todas las pequeñas y consistentes formas que más importan. Pero a pesar de saber esto, lo di por sentado. Tal vez porque hemos estado juntos tanto tiempo, desde que éramos solo niños, empecé a esperar que siempre estaría ahí, siempre recogiendo los pedazos cuando las cosas salían mal, siempre asegurándose de que estuviera bien, siempre haciendo todas esas pequeñas cosas que me hicieron enamorarme de él en primer lugar. Me acostumbré tanto, tan acostumbrada a que él me pusiera primero, que se volvió automático, como si asumía que siempre seguiría haciéndolo sin importar qué. En algún momento, olvidé algo importante. Él es humano, tiene sentimientos, límites y necesidades propias. Y lo peor es que lo he herido sin siquiera darme cuenta. Nunca me detuve a considerar que tal vez, solo tal vez, Philip se cansaría de ser siempre el que da, que podría sentirse dado por sentado. Me dejé creer que porque nunca se quejaba, porque siempre mantenía esa actitud tranquila y comprensiva, estaba bien con eso. Asumí que siempre lo dejaría pasar, seguiría sonriendo y continuaría, sin importar qué. Pero ahora, después de lo que he hecho, finalmente veo la verdad. Philip es humano. Mis acciones tienen consecuencias. El problema es que Philip nunca ha sido convencionalmente atractivo. Y no lo digo de una manera puramente superficial, o al menos espero que no suene así, pero es la verdad. Tiene un alma hermosa. Es el tipo de persona que dejaría todo para ayudar a alguien, que siempre pone a los demás antes que a sí mismo. Ha sido un esposo increíble. Y sin embargo he luchado con esta vergüenza callada y superficial sobre cómo se ve, algo que me avergüenza siquiera admitir. Sé lo horrible que suena. Me siento culpable incluso a ponerlo en palabras, pero es la realidad de la que he estado escondiéndome. Siempre ha habido esta pequeña voz en el fondo de mi mente, una voz que he intentado ignorar, que me ha hecho sentir avergonzada, incluso. No por quién es, sino porque no es el tipo de hombre que hace girar cabezas cuando entramos a un lugar. No es algo en lo que piense conscientemente, pero persiste. Esta corriente subterránea de sentir que no es lo suficientemente bueno físicamente, aunque en todas las demás formas que importan, es más que suficiente. No destaca según los estándares de la sociedad. No es alto, no es tradicionalmente guapo, no tiene esos rasgos impactantes que ves en revistas o en redes sociales. Y durante mucho tiempo me dije a mí misma que no importaba. Creía que no importaba. Pero ahora me doy cuenta de que, en algún momento, dejé que esta parte superficial de mí tomara el control. Dejé que afectara cómo lo trataba. Cuando empezamos a salir, no pensaba tanto en su apariencia. En la secundaria, nada de esto parecía importar. Éramos jóvenes, atrapados en el amor, divirtiéndonos y creciendo juntos. Pero a medida que crecimos, a medida que la vida avanzaba, las inseguridades comenzaron a colarse. Inseguridades sobre cómo nos veían los demás, cómo lo veían a él. Empecé a notar las miradas, o al menos eso pensaba. Tal vez todo estaba en mi cabeza, pero se sentía real. Cuando estábamos en una fiesta, o simplemente en público, podía sentir a la gente mirándonos, a él, preguntándose cómo terminamos juntos. Esa incomodidad creció con el tiempo, esta molesta sensación de que quería estar orgullosa de presumirlo. Pero en cambio, me encontré evitando situaciones donde su apariencia pudiera ser juzgada. En eventos sociales, hacía pequeños chistes sobre su apariencia, pequeñas pullas que, en el momento, parecían inofensivas o juguetonas. Pero en el fondo, sabía que estaban enmascarando mis propias inseguridades.
Me reía, lo dejaba pasar, y él se reía conmigo. Pero cada vez podía sentir que algo en nuestra relación se rompía un poco más. Lo peor es que dejé que esta inseguridad se convirtiera en crueldad, algo que no me di cuenta por completo hasta recientemente. Hubo momentos, como cuando tomábamos fotos en grupo, donde hacía algún comentario estúpido sobre cómo Philip siempre arruinaba la foto o que simplemente no era fotogénico. Conseguía algunas risas, pero veía cómo su expresión vacilaba por un segundo. O cuando estábamos con amigos y el tema de la atracción física salía a relucir, casualmente bromeaba diciendo que no me casé con Philip exactamente por su apariencia. Se suponía que era juguetón, pero podía sentir la tensión en él cada vez. Lo que lo hace aún peor es que siempre he sabido, en cierto nivel, que él es inseguro sobre su apariencia. Nunca ha hablado mucho de eso, pero lo veo en la forma en que evita los espejos, en cómo no le gusta que le tomen fotos, en cómo nunca me cree del todo cuando le digo que se ve bien, lo cual, si soy honesta, rara vez hago. Le fallé en ese sentido. Y ahora, al finalmente admitírmelo, me doy cuenta de cuán profundo es el daño. He tomado ventaja de su amabilidad y perdón. Permití que mis propias inseguridades sobre cómo los demás podrían percibirnos opacaran la verdad de quién es él. Su corazón, su carácter, su amor inquebrantable son mucho más importantes que algo tan superficial como la apariencia. Es el hombre que ha estado a mi lado en todo, que siempre me pone primero, que me ama sin dudarlo, con defectos y todo. Y sin embargo, yo he sido la que lo ha derribado por algo tan superficial que ni siquiera importa a largo plazo. Ahora soy ama de casa, pero antes trabajaba en una oficina. En ese entonces, tenía una vida fuera de Philip, mi carrera, mis compañeros de trabajo, mi presencia en redes sociales, todo lo cual mantuve separado de él. La verdad es que me negué a dejar que él fuera parte de nada de eso. Nunca lo llevé a eventos de trabajo, nunca lo presenté a mis colegas. No porque no quisiera estar allí o no fuera apoyador, sino porque me avergonzaba. No quería que mis compañeros de trabajo lo conocieran, lo vieran, supieran que era mi esposo. Incluso admitir eso ahora me hace estremecer. Pero es la verdad. No era solo el trabajo. Lo llevé aún más lejos. Evité que mis compañeros me siguieran en redes sociales, creando una barrera entre mi vida profesional y mi vida con Philip. Hacía excusas diciendo que era reservada o selectiva, pero la realidad era que no quería que descubrieran fotos nuestras juntos y se dieran cuenta de que este hombre maravilloso, amable y desinteresado, era mi esposo. Las pocas fotos nuestras que había publicado eran antiguas, de antes de que empezara a mantenerlo intencionalmente fuera de mi presencia en línea. En cuanto a las más recientes, me negué a compartirlas, y cada vez que él preguntaba por qué, lo despachaba diciéndole que no era fotogénico o que su apariencia no encajaba con la estética que intentaba mantener en línea. Es horrible admitirlo, pero le dije directamente que su apariencia no encajaba con la imagen que quería proyectar. Y lo que más duele es cuánto aceptó Philip esas pequeñas pullas, cómo las interiorizó, cómo intentó no hacer un gran problema de ello, aunque sé, en el fondo, que debió dolerle más de lo que jamás dejó ver. Cada vez que ponía una excusa, esencialmente le estaba diciendo que no era lo suficientemente bueno para ser visto conmigo, y de alguna manera él simplemente lo aceptó. Nunca discutió, nunca insistió. Confiaba en mí por completo, y yo usé esa confianza para esconderlo. Todo porque estaba demasiado insegura sobre cómo los demás podrían juzgarnos. Y no eran solo mis compañeros de trabajo. Incluso con mis amigos, los que no eran amigos mutuos de Philip, dudaba en presentarlo. Había un grupo en particular, mis amigos más superficiales, los que siempre comentaban sobre apariencias y parecían obsesionados con cómo se veía la gente. Cada vez que teníamos reuniones, encontraba razones por las que Philip no podía venir. Y en las ocasiones en que sí venía, estaba constantemente nerviosa, preocupada por lo que podrían pensar o decir. Nunca expresé estas preocupaciones a Philip, pero flotaban sobre mí cada vez que estábamos en situaciones sociales con ese grupo. Me sentía avergonzada, aunque nunca dijeron nada directamente. Y en mi incomodidad, sutilmente me distanciaba de él, parándome un poco más lejos, evitando el contacto físico, como si de alguna manera eso me hiciera parecer menos conectada a él a sus ojos. Pensé que estaba siendo discreta, pero mirando hacia atrás, probablemente era transparente como el cristal. Evitaba las muestras de afecto en público, especialmente alrededor de personas que sabía que juzgarían. No le tomaba la mano en público, no me paraba demasiado cerca. Me decía a mí misma que era por respetar el espacio personal o no querer ser demasiado cariñosa frente a los demás. Pero la verdad era mucho peor.
No quería que la gente nos viera juntos y hiciera la conexión de que estaba con alguien que no encajaba con los estándares de atractivo de la sociedad. No solo me avergonzaba de Philip, me avergonzaba de mí misma, avergonzada de la persona en la que me había convertido, alguien tan consumida por cómo me percibían los demás que ni siquiera podía estar al lado del hombre que me amaba incondicionalmente. No era solo sobre la apariencia de Philip. Mi inseguridad iba más profundo que eso. Tenía miedo del juicio, de no encajar en la imagen que había creado para mí misma, y en mi miedo lo alejé. Lo peor es que Philip nunca me hizo sentir avergonzada de mí misma. Nunca me criticó, nunca me hizo sentir que no era suficiente. Siempre estuvo orgulloso de mí, siempre me apoyó, siempre fue el primero en complimentarme, en animarme. ¿Y qué hice yo a cambio? Lo escondí. Lo traté como un secreto que no quería que nadie descubriera. Dejé que mis propias inseguridades dictaran cómo lo trataba, y al hacerlo, era la única persona que siempre estuvo ahí para mí. Ahora, mirando hacia atrás en todas las veces que me distancié de él, todas las veces que puse excusas, todas las veces que me negué a llevarlo conmigo, me doy cuenta de cuánto daño he hecho. Me enferma pensar en ello ahora, ver cuán equivocada estaba. Dejé que mi vanidad y miedo a juicio opacaran lo que debería haber sido una relación amorosa y de apoyo. Tomé el amor y la lealtad de Philip por sentado, y en lugar de estar orgullosa de estar con él, dejé que mi propia vergüenza envenenara nuestra relación. Ojalá pudiera retractarme de todo. Ojalá pudiera volver a cada evento de trabajo, cada reunión social, cada foto que me negué a publicar y simplemente estar orgullosa de Philip, orgullosa de nosotros. Pero no puedo. Todo lo que puedo hacer ahora es admitir cuán horriblemente lo traté y esperar que de alguna manera haya una forma de reparar el daño que he hecho. Pero supongo que Philip finalmente tuvo suficiente. Todo este tiempo pensé que podía decir lo que quisiera, hacer lo que quisiera, y él simplemente lo soportaría. Siempre había sido tranquilo, sereno, del tipo de persona que nunca perdía los estribos. Lo conocía desde la secundaria, y así era Philip, el chico que sonreía silenciosamente, negaba con la cabeza y dejaba pasar las cosas. Yo era la emocional, la que llevaba el corazón en la manga, la que se molestaba y explotaba cuando las cosas no salían como quería. Y Philip, se suponía que era mi ancla, el que nunca dejaba que nada lo afectara. Creo que en el fondo creía que sin importar lo que dijera o hiciera, él siempre estaría ahí, que me amaba lo suficiente como para pasar por alto todo, que nunca explotaría, nunca se cansaría de mí. Pero me equivoqué. Lo empujé demasiado lejos y finalmente pasó. Explotó. Fue durante una previa con nuestros amigos. Todos estábamos pasando el rato, bebiendo, riendo, lo habitual. Me sentía bien, disfrutando del ambiente de la noche. Y entonces cometí el error de pasarme de la raya. Todos estábamos reunidos en el departamento de Jaque, desparramados en su sofá y en el suelo, riendo por historias a medio contar y chistes internos. Philip estaba sentado a mi lado, como siempre, tomando su bebida en silencio, nunca la voz más fuerte en la habitación, pero siempre presente, siempre apoyador. Y entonces, sin pensar, abrí la boca. ¿Alguna vez han notado cómo Philip se parece un poco a ese sapo de La princesa y el sapo? Dije, sonriendo, con la voz lo suficientemente alta como para ser escuchada por encima del ruido. Las risas estallaron, animándome, invitándome. ¡Oh, Dios mío, Daisy! Emily aulló, casi derramando su bebida. No acabas de decir eso. ¿Pero estoy equivocada? Insistí, sonriendo con suficiencia. Dígame que no lo ven. Esa boca ancha, los ojos grandes. Es prácticamente un dibujo animado. Incluso Jaque, que normalmente intentaba ser amable, se estaba riendo, negando con la cabeza. Maldita sea, ahora no puedo dejar de verlo. Philip, amigo, tienes esa vibra de príncipe de Disney que salió mal. Philip se movió ligeramente en su asiento, pero no dijo nada, solo dio una pequeña sonrisa educada, la misma sonrisa que siempre tenía cuando dejaba pasar las cosas. Pero no terminé. Me giré hacia el grupo, mi confianza reforzada por el alcohol y la atención. Honestamente, seamos reales aquí. Incluso si lo besara, seguiría siendo un sapo. Otra ronda de risas. Más fuertes esta vez. Para, Daisy. Emily jadeó entre risitas, dándome un codazo en el brazo. Eres tan mala. Pero no está equivocada. Jaque intervino. Como, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación? Al menos en la película, el sapo se convierte en príncipe. Pero este no, dije, negando con la cabeza con lástima exagerada. Pobre Philip, está atrapado así. Más risas a costa de Philip.
Ni siquiera lo miré realmente. Estaba demasiado atrapada en el momento, demasiado enfocada en la validación de hacer reír a todos. Pero entonces la energía en la habitación cambió. Las risas comenzaron a desvanecerse. Un silencio incómodo se coló por los bordes. Lo vi en la forma en que Emily de repente miró su bebida, y como Jaque carraspeó, y como la diversión fácil se drenó de las expresiones de todos uno por uno. Y entonces vi a Philip. No se estaba riendo. Ni siquiera sonreía. Solo me miraba. Era como si hubiera cruzado una línea invisible que ni siquiera sabía que existía. Las risas comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un silencio incómodo e insoportable. Nuestros amigos, que habían reído momentos antes, ahora miraban sus bebidas o se movían incómodos en sus asientos. Nadie habló. Nadie siquiera me miró. Y en ese silencio, sentí todo el peso de lo que había hecho. Quería decir algo, cualquier cosa, pero mi mente se quedó en blanco. Las palabras no venían. Solo me quedé ahí, congelada, mirándolo mientras él se levantaba. Nunca olvidaré el sonido de su silla raspando el suelo cuando la empujó hacia atrás. La habitación quedó completamente en silencio. Todos se giraron a mirarlo, y la incomodidad se espesó en algo aún más pesado. Y entonces lo dijo: «Cállate». Philip nunca me había hablado así antes. La voz de Philip estaba tranquila, pero el dolor y la ira debajo eran inconfundibles. Dijo que estaba harto de que yo fuera cruel, harto del burlarme sin fin, harto de ser tratado como una broma por la única persona que se suponía que lo amaba. Y entonces dijo algo que me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Si no te gusta cómo me veo, entonces, ¿por qué estás conmigo?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas. Siempre había creído, en el fondo, que sin importar cuánto lo molestara, sin importar cuánto lo empujara, Philip nunca se iría. Pensé que siempre lo dejaría pasar, siempre lo soportaría. Pero escucharlo decir eso frente a todos hizo que se sintiera real de una manera que nunca había sentido antes. Tal vez esto era todo. Tal vez finalmente lo había empujado demasiado lejos. Su voz no subió, pero cada palabra llevaba el peso de años de tolerancia silenciosa. Dijo que estaba cansado. Cansado de ser siempre el chiste, cansado de ser burlado por la persona que amaba, cansado de fingir que no dolía. Admitió que sabía que no era el hombre más guapo de la habitación. Eso no era noticia para él. Había aceptado eso hace mucho tiempo. Pero con lo que no había hecho las paces, lo que lo rompió, era que la única persona que se suponía que lo amaba y apoyaba era la misma que lo hacía sentir que no era suficiente. La habitación cayó en un silencio insoportable. Nuestros amigos, que habían reído momentos antes, ahora miraban sus bebidas o se movían incómodos en sus asientos. Nadie habló. Nadie siquiera me miró. Y en ese silencio, sentí todo el peso de lo que había hecho. Quería decir algo, cualquier cosa, pero mi mente se quedó en blanco. Las palabras no venían. Solo me quedé ahí, congelada, mirándolo mientras él se giraba y se iba. No esperó a que respondiera. No me dio la oportunidad de arreglarlo. Simplemente se fue. Estaba demasiado aturdida para seguirlo, demasiado sacudida para hacer algo más que quedarme ahí, repitiendo todo en mi cabeza. Tuve que ir a casa con un amigo, y todo el camino me sentí como si estuviera en trance. Cuando llegué a casa, Philip no estaba allí. Esperé, esperando que entrara por la puerta, que tuviera la oportunidad de disculparme, de explicar que era solo una broma, que no lo decía en serio, pero nunca volvió esa noche. Me acosté en la cama, mirando el techo, repitiendo la noche una y otra vez en mi cabeza. Pensé en cada vez que me había burlado de él, cada pequeña puya y comentario casual. Siempre me había dicho que era inofensivo, que no importaba, pero sí importaba. Estaba tan enfocada en ser la graciosa, la que siempre podía hacer reír a la gente, que nunca me detuve a pensar en lo que mis palabras le estaban haciendo a la persona que decía amar. Nunca consideré cuánto lo estaban lastimando. A la mañana siguiente, Philip vino a casa para prepararse para el trabajo. Intenté hablar con él, disculparme, pero me ignoró por completo. Ni siquiera me miró. Le dije que lo sentía, que no había querido lastimarlo, pero incluso mientras decía las palabras, se sentían vacías. ¿Cómo te disculpas por algo así? ¿Cómo retractas años de comentarios hirientes y bromas crueles? Decir lo siento no se sentía suficiente. Ni siquiera se acercaba. Philip no respondió. Solo siguió con su rutina, vistiéndose, tomando sus cosas y saliendo por la puerta sin una sola palabra. ¿Y ahora? Me quedé aquí preguntándome si alguna vez podré arreglar esto.
Lo he lastimado de maneras que nunca entendí por completo y no sé si alguna vez me perdonará. Sé que las cosas nunca volverán a ser iguales entre nosotros. Sé que he dañado nuestra relación de maneras que podrían ser imposibles de reparar, pero tengo que intentarlo. Quiero que hable conmigo, que me diga cómo se siente. Quiero disculparme, no solo con palabras, sino con acciones. Necesito mostrarle que entiendo el daño que he hecho y que lamento cada cosa cruel que alguna vez dije. Pero no sé cómo. Y estoy asustada. Asustada de haberlo perdido para siempre. Asustada de que sin importar lo que haga, nunca me mire de la misma manera otra vez. No sé cómo hacerle ver cuán profundamente lo siento, cuánto lamento todo. Pero hay una cosa que sí sé. Lo amo y no quiero perderlo. Voy a esperar a que Philip regrese del trabajo para que finalmente podamos sentarnos y hablar. Es hora. Hora de rendir cuentas por todo lo que he hecho. Necesito disculparme apropiadamente, cara a cara, sin defensivas ni excusas. Le debo eso. Mucho más que eso, en realidad. Un par de amigos me han contactado desde esa noche, preguntando si Philip y yo estamos bien. Aún no he respondido porque, honestamente, ni siquiera sé qué decir. ¿Qué dices en una situación como esta? Lo siento, humillé a mi esposo frente a todos ustedes, pero lo estamos resolviendo. Simplemente no tengo las palabras ahora, así que he estado ignorando sus mensajes hasta que descubra que sigue. Pero antes de enfrentarlos a ellos, necesito enfrentar a Philip. Esa es mi prioridad. Vamos a tener una conversación honesta, como adultos, como la pareja casada que se supone que somos. Ya no más evitarlo. Ya no más barrer las cosas bajo la alfombra o fingir que todo está bien. Es hora de que asuma completamente la responsabilidad, no solo con palabras, sino con acciones. No sé cómo va a salir esto. No voy a mentir. Estoy aterrorizada de lo que podría decir, o peor, de lo que podría no decir, pero estoy lista para disculparme, lista para asumir mis errores, lista para enfrentar las consecuencias. Sé que no puedo esperar que Philip simplemente me perdone y siga adelante como si nada hubiera pasado. No es tan simple, pero al menos le debo una explicación, una disculpa real, y el espacio para decirme exactamente cuánto lo he lastimado. Philip llegó a casa muy tarde y tengo la sensación de que fue intencional, como si estuviera tratando de evitar volver. Pero yo me quedé despierta y eventualmente hablamos. Fue una de las conversaciones más difíciles que he tenido en mi vida. Nunca había visto a Philip así, sin sonrisa, sin bromas para aliviar la tensión. Solo harto, y verlo así, sabiendo que yo era la razón, me hizo sentir absolutamente enferma. Versión corta. Ya no quiere tener nada que ver conmigo. Quiere el divorcio. Versión larga. Philip me dijo que había estado soportando mis bromas durante mucho tiempo porque me amaba, porque creía que no quería lastimarlo. Solía reírse de ellas, convenciéndose de que no era tan grave. Pero esa noche, la previa, ese fue el punto de quiebre. Me dijo que ya no era gracioso, que no había sido gracioso durante mucho tiempo. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que no quería pasar su vida con alguien que lo hacía sentir como una broma. Escucharlo decir eso se sintió como un puñetazo en el estómago. Sabía que había metido la pata, pero no me di cuenta de cuán profundamente lo había lastimado hasta ese momento. Philip se abrió conmigo de una manera que nunca había hecho antes. Me habló de sus inseguridades de toda la vida, cómo fue acosado de niño por no ser convencionalmente atractivo, cómo le tomó años recuperar su confianza. Dijo que pensó que yo veía más allá de todo eso, que lo amaba por quien era, no por cómo se veía. Pero ahora, después de todo, ya no está tan seguro. Eso me golpeó como una tonelada de ladrillos. Nunca consideré como mis bromas, mis comentarios, solo estaban reforzando las mismas inseguridades que había trabajado tan duro para superar. Pensé que estaba siendo juguetona, que solo estaba bromeando, pero en realidad lo estaba derribando poco a poco, hasta que lo había roto al punto de que ya no quería estar conmigo. Hablamos durante mucho tiempo, pero el resultado no cambió. Philip ya no quiere estar en esta relación. Está agotado, cansado de sentirse como si no fuera suficiente, cansado de ser lastimado por la única persona que se suponía que lo amaba más. Y escucharlo decir eso, ni siquiera sé cómo ponerlo en palabras. Fue como si por primera vez entendiera completamente el peso de lo que había hecho. No lo había estado amando como se merecía. No había sido la pareja que él pensaba que era. Había estado tan enfocada en conseguir risas, en ser la graciosa, que nunca me detuve a pensar en el daño que estaba causando. Y ahora lo he herido más allá de la reparación. Quiero luchar por nosotros. Quiero que me dé otra oportunidad. Pero para ser completamente honesta, estoy avergonzada.
¿Cómo pides perdón a alguien a quien pasaste años burlándote? ¿Cómo miro a Philip a los ojos y le digo que lo siento, que quiero arreglar esto cuando yo fui la fuente de tanto de su dolor? Ni siquiera sé por dónde empezar. Por ahora, me estoy mudando. Eso es algo en lo que ambos estuvimos de acuerdo. Estaré quedándome con mis padres por el momento. Ya los llamé, les expliqué todo y están enviando a mi hermano para ayudarme a empacar. Y para empeorar las cosas, mis padres también están avergonzados de mí. De hecho, llamaron a Philip para disculparse en mi nombre, lo cual de alguna manera hizo que todo se sintiera aún peor. Luego me dijeron que siempre habían notado mis comentarios sarcásticos, que sabían que lo estaba tratando mal y perdí los estribos. Les grité, preguntándoles por qué no dijeron nada. ¿Por qué no me sentaron y me dijeron que parara? Si sabían que estaba siendo horrible, si veían lo que estaba haciendo, ¿por qué no intentaron detenerme? Tal vez si alguien, cualquiera, me hubiera hablado, no habría dejado que esto llegara tan lejos, pero no lo hicieron. Y ahora voy a perder a Philip. No quiero perderlo. Lo amo. Y solo ahora me doy cuenta de cuánto lo he dado por sentado. Quiero luchar por nosotros, hacer las cosas bien. Pero no sé cómo. ¿Cómo le hago ver que lo siento de verdad? ¿Cómo lo convenzo de que puedo cambiar, de que las cosas pueden ser diferentes? ¿Cómo lo hago mirar más allá de todo el dolor que le he causado y darme otra oportunidad? No sé qué hacer. He metido la pata tan mal y ahora estoy aterrorizada de que sea demasiado tarde para arreglarlo. Sugerí terapia. Sugerí consejería de pareja. Le supliqué que considerara cualquier cosa que pudiera ayudarnos a resolver las cosas, pero se negó. Se negó rotundamente. Así que eventualmente me mudé. Ahora estoy quedándome en la casa de mis padres y lo odio. Cada vez que cruzo la puerta, me recuerdan cuánto he metido la pata y mis padres no lo hacen más fácil. Siguen repitiendo las mismas cosas una y otra vez. Metiste la pata. Esto es tu culpa. Hiciste tu cama. Ahora acuéstate en ella. Lo entiendo. Sé que la cagué. No necesito que me lo recuerden. Lo odio. Me odio a mí misma. Odio todo. Es como si estuviera atrapada en este ciclo interminable de arrepentimiento y tristeza. Sigo repitiendo esa noche en mi cabeza una y otra vez, deseando poder volver y cambiar mis palabras, mis acciones. Pero no puedo. Y no puedo escapar de este peso aplastante en mi pecho, este temor insoportable. No puedo escapar del hecho de que he perdido a la única persona que significaba el mundo para mí. Cada día se siente más pesado que el anterior. Y no sé cómo hacer que pare. Y justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, me entregaron los papeles de divorcio. Mi corazón se hundió en el momento en que los vi. Ni siquiera sabía cómo reaccionar. Una parte de mí sintió que lo merecía, que esta era la consecuencia final de mis acciones. Pero otra parte de mí estaba simplemente destrozada, devastada de que haya llegado a esto. He estado llorando toda la semana y a nadie parece importarle. Mis padres no me consuelan. Solo siguen repitiendo cómo me lo traje yo misma, cómo debería haber tratado mejor a Philip. Lo sé. Sé que metí la pata. Sé que cometí errores. Pero estoy tan cansada de escucharlo. Estoy agotada de sentirme así. Todavía quiero luchar por él. Todavía quiero mostrarle que puedo cambiar, que puedo ser la pareja que se merece. Pero se siente sin esperanza ahora. Cada vez que intento hablar de ello, me callan. No sé cómo hacer las cosas bien cuando él ya ha tomado una decisión. Solo me siento tan derrotada. Ya no sé qué hacer. Estoy muy cansada. Las cosas se han puesto tan mal que mis padres realmente me inscribieron en terapia porque están muy preocupados por mí. Supongo que debería decir gracias, mamá. Tu primera muestra real de preocupación en todo esto fue inscribirme en terapia. Pero oye, al menos es algo, ¿verdad? Aunque todavía se siente como una bofetada en la cara. Han pasado todo este tiempo culpándome por todo lo que ha salido mal en mi vida y ahora quieren ayudar. Así que el divorcio está finalizado. De hecho, me desmayé en la corte. Sí, me da vergüenza solo pensarlo. Fue humillante, por decirlo menos. Philip se asustó cuando pasó, así que supongo que todavía hay una parte del que se preocupa porque se veía genuinamente preocupado cuando recuperé el conocimiento. No fue tan malo como pensé. Creo que fue solo shock. Pero después de eso, el divorcio estaba oficialmente terminado. No tomó mucho tiempo. Sin deudas, sin bienes matrimoniales por los que pelear. Y por supuesto, no califiqué para manutención conyugal ya que no estuvimos casados lo suficiente. Así que eso es todo. La casa es de él y se siente como si toda mi vida estuviera acabada. Siempre pensé que Philip era la persona con la que pasaría el resto de mi vida. Y ahora aquí estoy, empezando de cero y encima de todo, tengo que volver a la fuerza laboral.
¿Cómo demonios se supone que haga eso? Ni siquiera puede imaginar volver a un trabajo de 9 a 5. Se siente como entrar en un mundo desconocido y no estoy preparada para ello. Odio mi vida. Me odio a mí misma. Odio todo sobre cómo resultaron las cosas. Odio a Philip por no darme una segunda oportunidad. Odio a mis amigos por tomar su lado en todo esto. Me siento tan aislada, como si hubiera perdido todo mi sistema de apoyo. Y lo peor, Philip ni siquiera es tan feo como lo hice sonar. Solo estaba tan obsesionada con el atractivo convencional que pasé por alto todo lo demás que lo hacía increíble. Y me odio por eso. Sí, lo lamento. Sí, me siento como la peor persona viva. Me siento como un completo desperdicio de espacio y sigo cayendo más y más profundo en este pozo de autodesprecio. Mis padres siguen diciéndome que necesito conseguir un trabajo, pero ¿cómo se supone que haga eso cuando apenas puedo cuidarme a mí misma? Algunos días ni siquiera puedo levantarme de la cama. Me siento como si me estuviera ahogando en la miseria y no tengo idea de cómo nadar de vuelta a la superficie. ¿Cómo demonios se supone que maneje un trabajo cuando ni siquiera puedo manejar mi propia vida? Se siente sin esperanza, como si solo estuviera pasando por los movimientos de existir sin realmente vivir. Whatever, ni siquiera sé qué decir ya. Estoy perdida. Philip pidió el divorcio. Supongo que siempre supe que venía, pero eso no hizo que fuera más fácil cuando finalmente me entregaron los papeles. Se sintió como si el último pedazo de esperanza que tenía me fuera arrancado, como una puerta cerrándose de golpe sin forma de abrirla de nuevo. Quería luchar. Realmente lo hice. Pero Philip estaba acabado. Había tomado una decisión, y no había nada que pudiera decir para cambiarla. El proceso fue rápido, demasiado rápido. Dividimos todo 50/50, nuestros ahorros, nuestras pertenencias, todo lo que construimos juntos. Ni siquiera sé por qué pensé que podría quedarse con más, tomar más, dejarme con menos solo para hacerme daño de vuelta. Pero no. Philip, siendo el hombre que es, fue justo, siempre justo, incluso después de todo lo que hice. Y luego, así como así, todo terminó. La casa fue vendida. La vida que habíamos construido se disolvió como si nunca hubiera existido. Y Philip se fue del país, hizo sus maletas y se mudó a Dinamarca. Sigo diciendo el nombre una y otra vez en mi cabeza como si fuera a hacer que se sienta menos surrealista, pero no lo hace. Se fue, no solo de mi vida, sino fuera de alcance. No hay posibilidad de encontrármelo. Ninguna forma de arreglar las cosas. Ninguna posibilidad de verlo de nuevo y de alguna manera, milagrosamente, hacer las cosas bien. Empezó de nuevo en algún lugar lejos, sin mí y yo. Solo estoy aquí, atrapada en las ruinas de todo lo que destruí. Ya ni siquiera sé qué hacer. No sé cómo seguir adelante cuando todo lo que quiero es retroceder el tiempo. Pero el tiempo no funciona así, ¿verdad? Philip se fue, y tengo que encontrar una manera de vivir con eso. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios abajo y no olviden dar like, compartir y suscribirse.